Junio de 2019. La historia de la NBA y de un país estaba a punto de cambiar para siempre. Desde lo más alto del norte, un equipo desafió las probabilidades, rompió barreras y se alzó con la gloria. Los Toronto Raptors, liderados por un imparable Kawhi Leonard, se enfrentaron a los gigantes de la liga y derribaron un imperio. Cada canasta, cada robo, cada momento fue una prueba de carácter, de lucha y de determinación. Desde los triples heroicos de Van Vliet hasta la sangre, sudor y lágrimas de Lowry y Siakam. Los Raptors demostraron ese año que nada es imposible. Este es el relato de cómo Toronto se convirtió en campeón. Este es el legado de los Raptors en 2019. Bienvenidos a una historia que jamás será olvidada. Bienvenidos a Hablamos de Básquet. Soy Juan Carlos y hoy te contaré la historia de los Raptors campeones de la NBA en 2019. Pero como siempre, antes de empezar os invito a darle me gusta, suscribiros y seguirme tanto en Twitter como en iVoox como en YouTube. Para contar esta historia hay que viajar al pasado. El 4 de noviembre de 1994 se creó la franquicia de los Toronto Raptors, la franquicia número 28 en la NBA y la segunda en Canadá. Se dio a conocer en la televisión nacional canadiense el 15 de marzo del 1995. La elección del Raptor sería gracias a la película Jurassic Park y el logotipo y propietario se presentaron en una rueda de prensa. Ahora la misión era crear una plantilla capaz de competir en la NBA. Llegó el draft de 1995, donde la franquicia canadiense escogió a Damon Stoudemire. Muchos dudaban de si sería capaz de liderar a los Raptors a la victoria, y eso fue lo que hizo. Fue nombrado Rookie del Año tras promediar 19 puntos y 9,3 asistencias por partido en esa temporada, siendo la estrella absoluta de los Raptors. Unos Raptors que lograron ganar frente a los Chicago Bulls del 72-10, aunque lograron un triste récord de 21 victorias y 61 derrotas. En el 1999 los Raptors se mudaron al Air Canada Center. Damon Stoudemire fue traspasado a los Portland Trail Blazers en el 1998, mismo año en el que llegaría un joven universitario de North Carolina, Vince Carter, uno de los mejores jugadores de la historia de la franquicia y una leyenda absoluta de la NBA. Aquel que logró volar por encima de muchos. Sus mates nos hicieron vibrar. Con un año 2000 lleno de emociones. Con la llegada también de su primo Tracy McGrady, la espectacular pareja logró colocar a los Raptors en puestos cercanos a los playoffs. McGrady dejó el equipo en el año 2000. En la temporada 2001 llegaron a las semifinales de conferencia frente a los 76ers de Allen Iverson. Los Raptors llegaron a clasificar a los playoffs en 3 años consecutivos, pero en 2003 los Raptors acabaron la temporada con un récord de 24 victorias y 58 derrotas. Así, en el draft lograron escoger a la leyenda Chris Bosh con el 4º pick. Ese mismo verano, Vince Carter acabaría en los New Jersey Nets a cambio de Alonzo Mourning. En 2006, los Raptors obtuvieron el pick número 1 del draft y escogieron a Andrea Bargnani, y en el 2007 los Raptors acabarían la temporada terceros en la conferencia oeste. Tras 2 temporadas sin mejorar esa tercera posición, los Raptors eligieron a DeMar DeRozan en el draft de 2009, uno de los mejores jugadores y uno de los más reconocidos de este mismo draft. Cuando Bosh se marchó a los Miami Heat para formar equipo con LeBron y Wade, DeRozan tendría todas las responsabilidades y se convirtió en el jugador franquicia del equipo de Canadá. En 2012, Kyle Lowry se unió a los Raptors para ser la segunda espada que necesitaba DeRozan. Aún así, los Raptors siempre caían en las primeras rondas de playoff. Desde 2014 hasta 2018, este equipo lleno de potencial no acababa de despegar, pero llegaría la temporada de 2019. Nick Nurse se convirtió en entrenador de los Raptors sustituyendo a Dwayne Casey, y DeMar DeRozan fue traspasado a los San Antonio Spurs a cambio de Kawhi Leonard, un movimiento arriesgado tanto en lo económico como en lo deportivo. Kawhi no estaba jugando al nivel que nos sean acostumbrados, pero en cuanto llegó a Toronto, esto empezó a cambiar. Kawhi mejoró en todos los aspectos del juego, tanto en ataque como en defensa, para demostrar al resto del mundo que su carrera no había terminado. Kawhi Leonard sería la nueva estrella de los Toronto Raptors, y sus primeros partidos en Toronto fueron a gran nivel, incluso convirtiéndose en uno de los candidatos al MVP, pero
el haber jugado 68-82 causaban dudas sobre su estado físico. En esta temporada, la explosión de Pascal Siakam y la llegada de Marc Gasol fueron determinantes y acabaron la temporada con un balance de 58 victorias y 24 derrotas, convirtiéndolos en segundos de la conferencia este. Era la vuelta a la época de los playoffs, con un objetivo a la vista: el Larry O'Brien Trophy. Su primer contrincante serían los Orlando Magic. Toronto estaba dispuesta a volver a soñar, y el lema We the North se popularizaba cada vez más. Se deshicieron los de los Orlando Magic con un rotundo 4-1, y el siguiente paso eran unos poderosos Philadelphia 76ers. Grandes actuaciones de Butler y Embiid llevaron la serie a los 7 partidos. Un séptimo partido recordado por aquel tiro en el último segundo de Kawhi Leonard frente a Joel Embiid. Un tiro que será recordado históricamente en la NBA, pero especialmente por todo Canadá. El tiro más importante de la historia de los Toronto Raptors, que les hizo ser capaces de llegar a las finales de conferencia contra los Milwaukee Bucks, con un joven griego como máximo enemigo que venía de ser MVP de la temporada regular. Fueron partidos muy físicos en todo momento. Nadie permitía un solo error. Ambas franquicias tenían un solo objetivo: llegar a las finales para ganar a los Golden State Warriors. Los Raptors empezaron mal, al perder los primeros 2 partidos. Empataron la eliminatoria gracias a las espectaculares actuaciones de Kawhi Leonard y al gran rendimiento del resto de la plantilla. Todo Canadá apoyaba más que nunca a los Raptors, con un We the North que confiaba en su equipo hasta en los peores momentos. Jugadas de escándalo, aquellos pases de Lowry a Serge Ibaka que desmovilizaban a la defensa de Brook López, aquellos 1 contra 1 entre Kawhi Leonard y Giannis Antetokounmpo, una épica remontada liderada por un héroe que llevaba el 2 y se llamaba Kawhi. Finalmente lograron remontar la serie que acabaría 4-2, con unas finales de la NBA a la vista. Ya eran más que campeones, habían logrado cumplir un sueño frustrado desde los inicios de la franquicia en el 1994. Ahora se deberían enfrentar al mayor gigante posible, los Golden State Warriors. Un equipo que le había ganado todo, 3 campeonatos en los últimos 5 años, siendo los defensores del título con un juego muy vistoso y con grandes estrellas. El Big Three formado por Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant, además de jugadorazos como Andre Iguodala, DeMarcus Cousins o Draymond Green, que venía de hacer historia. 57 victorias y 25 derrotas en temporada regular, siendo los primeros del oeste y viniendo a eliminar a los Clippers, Rockets y Blazers. Con un Stephen Curry espectacular que venía de superar a Ray Allen como máximo triplista en los playoffs, una gran batalla se acercaba. Los Toronto Raptors contra los Golden State Warriors, el We the North contra el We Believe, por el Larry O'Brien Trophy. 30 de mayo, la guerra había empezado. Un intenso primer partido, con un Pascal Siakam con 32 puntos, superando su propio récord en playoff con un acierto de 14 de 6 y 7 en tiros. Con un maravilloso Andre Iguodala que disimulaba la baja de Kevin Durant. Leonard acabaría con 23 puntos, Marc Gasol con 20 y los Splash Brothers terminaron con 54 puntos entre ellos, con una victoria de Toronto 118-109. El segundo partido fue todo lo contrario. Klay Thompson acabó con 25 puntos. Unos Warriors majestuosos acertados en el tiro pusieron el 1-1 en la serie. La serie sería el Oracle Arena, donde los Raptors estuvieron acertados con un 52% de tiros ese mismo partido. Klay Thompson volvería a estar enchufado, pero con los 30 puntos de Kawhi fueron demasiados para el equipo de Golden State. Segunda victoria de los Toronto Raptors, esta vez 123-109. El cuarto partido fue lo más brutal, volviendo a ganar los Toronto Raptors y poniendo las cuerdas a los Golden State Warriors. Pero el quinto sería recordado para siempre. Curry anotó 31 puntos y Thompson 26. Durant regresó a la pista tras 9 partidos lesionado de su pierna derecha y aportaría 11 puntos en el primer cuarto, aunque ocurriría una desgracia: el tendón de Aquiles y la lesión de Kevin Durant, una lesión que lo dejaba fuera de las pistas por una larga temporada. Sin embargo, Golden State se mantenía vivo en la eliminatoria con una victoria 106-105. La serie ahora iba 3-2 y solo quedaba un partido y los Raptors podrían llegar a ser campeones. Nadie hubiera dicho al principio de la temporada que algo tan mágico podía suceder. Con 26 puntos de Siakam, la tremenda defensa de Leonard y Gasol, las 10 asistencias de Lowry hicieron que los Raptors vencieran 114-110. Y los Toronto Raptors eran por primera vez
campeones de la NBA. Kawhi Leonard se proclamó como MVP de las finales. El We the North estaba de celebración. Una afición que nunca dio un partido por perdido. El sueño que inicialmente tenían los fundadores de los Raptors en el 1994 por fin se había cumplido 25 años más tarde. Los campeones de la NBA en 2019 eran los Toronto Raptors. Aquel equipo se acabó desmantelando. Llegaron nuevos jugadores y Kawhi Leonard se fue desde aquel equipo en esa misma temporada, al igual que Kyle Lowry. A día de hoy no queda ninguno de los mayores jugadores más importantes del equipo y han hecho pues una reconstrucción. Y con esto, tras haber contado la historia de los Toronto Raptors campeones, voy a pasar a hablar de la actualidad en la NBA. La primera noticia es que el empresario Bill Chisholm ha llegado a un acuerdo con la familia Grousbeck, propietaria de los Boston Celtics de la NBA, para adquirir una participación mayoritaria de la franquicia por $100 millones. Esta cifra, por 6.100 millones de dólares. Esta cifra establece un nuevo récord para la compra de un equipo de los Estados Unidos, superando los 6.050 millones de dólares que se pagaron por los Washington Commanders de la NFL en 2023. DeMar DeRozan, del que ya hemos hablado antes en el vídeo de hoy, ha llegado a los 25.000 puntos. El veterano jugador de los Sacramento Kings hizo historia en la NBA, siendo el jugador número 27 que alcanza la barrera de los 25.000 puntos de carrera. Precisamente lo consiguió ante su ex equipo, los Chicago Bulls, donde cayeron por 128-116. DeRozan terminó el partido con 22 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias mediante un 9 de 22 en tiros de campo. Y bueno, antes de acabar, os voy a hablar sobre las 4 lesiones que han habido y un jugador que se está recuperando. La primera es que el base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, se perderá un par de partidos debido a un dolor en la cadera. El pívot de los Sacramento Kings, Domantas Sabonis, se perderá 10 días por un esguince del tobillo derecho. Y los Pelicans pierden a Trey Murphy tercero para el resto de la temporada debido a una lesión en el hombro. Murphy está jugando su mejor temporada de las 4 que tiene en la NBA, promediando 21,1 puntos con más de 150 triples totales. Paul George también se perderá el resto de la temporada tras haber jugado solamente 41 partidos debido a constantes molestias y dolores en su rodilla izquierda y en el abductor izquierdo. Ya antes de jugar tuvo que ser pinchado con anestesia, no anestesia, pero con algo similar para que no le doliera y los médicos han recomendado no jugar por lo menos 6 semanas, que equivaldría al final de la temporada para él. Y jugadores que se esperan que vuelvan pronto, se espera que tanto Jalen Brunson como LeBron James vuelvan a las pistas a finales de marzo o principios de abril como muy tarde, ya que ya se están empezando a entrenar con el resto de sus compañeros. Bueno, y con esto acabo del episodio de hoy. Gracias por haberlo escuchado hasta el final. Espero que os haya gustado la historia sobre los Toronto Raptors campeones. Y os recuerdo que os podéis suscribiros tanto en Twitter como en iVoox y YouTube, darle me gusta. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos el sábado que viene. Adiós.